Hola, nosotros somos el Grupo K, conformado por Felipe Moya, Patricio Vega y les habla Felipe Navarro, y a continuación les presentaremos nuestro trabajo, el cual consiste en el diseño de un desarenador. A continuación se presenta el organigrama de nuestra investigación como grupo. Primero que todo, ¿qué es un desarenador? Bueno, un desarenador es una obra hidráulica que tiene por finalidad decantar y evacuar las partículas de material sólido suspendidas en el agua, partículas como gravas y arenas, las cuales posteriormente podrían interferir en los demás procesos. Algunos tipos de desarenador son el de flujo horizontal, el de flujo vertical, el de alta tasa y el de vórtice. A grandes rasgos, el de flujo horizontal o convencional es uno de los más utilizados, y en él se busca aumentar el ancho del canal de manera de reducir la velocidad del agua y de esta manera facilitar la decantación de las partículas. Generalmente es de forma rectangular y alargada, y es por esto que requiere de disponibilidad de espacio. Su ventaja es que no interrumpe el flujo del agua. El de flujo vertical, el agua asciende desde la parte inferior hacia la superior y durante este ascenso se produce la decantación de las partículas. Es utilizado comúnmente en plantas de tratamiento de aguas hervidas debido a que requiere poco espacio. No obstante, su implementación tiene un costo elevado. El de flujo de alta tasa es un conjunto de tubos, generalmente circulares, los cuales se disponen inclinados con el fin de que el agua ascienda con flujo laminar, permite cargas mayores que el convencional y ocupa menos espacios. Es más económico. No obstante, requiere de un mayor mantenimiento y cuidado de la operación. El de vórtice consta de un estanque circular, el cual captura los sólidos en la tolva central. Este produce la sedimentación por gravedad. Su ventaja es su gran capacidad volumétrica y el poco espacio que requiere. No obstante, requiere de mayor mantenimiento. Entonces, ¿cómo diseñar un desarenador? Bueno, lo primero será determinar el tamaño de las partículas que buscaremos sedimentar, calcular la velocidad de escurrimiento del flujo, calcular la velocidad de sedimentación y finalmente calcular las dimensiones del desarenador, su ancho, longitudes de desarenador y transición de salida y velocidad de flujo de salida. En vista de todo lo anterior, como grupo decidimos que el desarenador que más se adecua a nuestro proyecto es el de flujo horizontal, debido a que no presentamos limitaciones geográficas del emplazamiento y además este no interrumpe el flujo del agua. Hola, mi nombre es Felipe Moya y continuaré con la explicación. Ahora vamos a ver los requisitos de diseño del desarenador. Primero se debe elegir una turbina en función de la altura de caída del agua y del caudal de diseño de la central hidroeléctrica. Esto debido a que en base a esta turbina vamos a hacer el cálculo del diámetro de la partícula sedimentar. Segundo, el largo del desarenador deberá ser mayor al largo que necesita la partícula para decantar en el fondo de este. Tercero, el volumen total dimensionado debe ser mayor al volumen necesario para producir la decantación de la partícula. Cuarto, el área dimensionada debe ser mayor al área necesaria para producir la decantación de la partícula. Y quinto, se debe cumplir con una relación entre la altura y el ancho del desarenador que esté entre una relación 1:3 y 1:2. Luego vamos a realizar el cálculo de la turbina, esto en función del ábaco que se muestra en pantalla, donde vamos a entrar con la altura de caída de agua, que para nuestro caso es de 78 metros, y con el caudal de diseño, que es de 77,26 metros cúbicos por segundo. Intersectando ambos valores podemos ver que para nuestra elección tenemos la turbina Kaplan y Francis. Nosotros vamos a utilizar una turbina Francis, por lo tanto, en base a esta tabla que se muestra en pantalla, vamos a determinar el diámetro de la partícula sedimentar, que puede ir de 0,4 a 1 milímetro. Vamos a utilizar un diámetro de partícula de 0,4 milímetros, ya que así podemos decantar este diámetro y diámetros superiores. Luego hacemos el cálculo de la velocidad de flujo utilizando esta fórmula, donde tenemos el parámetro A y D. A es la constante en función del diámetro y se calcula en función de estos valores. Para un diámetro de 0,4 milímetros vamos a tener un valor de A de 44. Reemplazando este valor y el valor del diámetro de la partícula en la fórmula, vamos a tener una velocidad de flujo igual a 0,278 metros por segundo. Luego realizamos el cálculo de la velocidad de sedimentación. Lo haremos con tres métodos distintos. Primero, en base a la tabla realizada por Arkhangelski, donde tenemos la velocidad de sedimentación en función del diámetro de partícula. Para un diámetro de 0,4 milímetros vamos a tener una velocidad de sedimentación igual a 0,0432 metros por segundo. Luego realizamos el cálculo de la velocidad de sedimentación según el monograma de Celerio, basado en la experiencia de este, donde entramos al gráfico con el diámetro de la partícula igual a 0,4, intersectamos en el gráfico y vamos a tener una velocidad de sedimentación igual a 0,04 metros por segundo. Finalmente vamos a calcular la velocidad de sedimentación según la fórmula de Scott y Foglini, utilizando la fórmula presente en pantalla que está en función del diámetro. Realizando el cálculo de esta fórmula vamos a tener una velocidad de sedimentación igual a 0,0572 metros por segundo. Acá se muestra un resumen de las tres velocidades de sedimentación. Vamos a realizar un promedio de esta, obteniendo una velocidad de sedimentación final igual a 0,0468 metros por segundo. Mi nombre es Patricio Vega y continuaré con el ejercicio. Bueno, con respecto al ancho del desarenador se determinará a partir de la fórmula de caudal que es igual a la velocidad por área. Como consideración importante, el producto del alto caudal con el cual se está trabajando es 77,26
26 metros cúbicos por segundo, se decidió la construcción de 2 desalinadores de 38,63 metros cúbicos por segundo cada uno. La segunda consideración es que se define una relación de la base que es igual a 2,5 veces la altura, obteniendo finalmente estas tres expresiones, las cuales al ser reemplazadas se obtiene una altura del desalinador de 7 metros y un ancho del desalinador de 19 metros. Ahora bien, para el cálculo del largo del desalinador, donde para la expresión se considera un factor de amplificación K, la cual está determinada en función de la velocidad de escurrimiento. Como sabemos que nuestra velocidad es de 0,278 metros partidos por segundo, se procederá a interpolar obteniendo así un coeficiente de K de 1,445. Dicho coeficiente se reemplaza en la fórmula junto con la altura, la velocidad de escurrimiento y la velocidad de sedimentación, obteniendo así un largo del desalinador de 64 metros. El largo de transición se aplica a la fórmula, obteniendo así un largo de transición tanto de entrada como de salida igual a 36 metros, donde el ángulo de divergencia medido a nivel de superficie no puede superar los 12,5 grados. Para la comprobación de diseño, la primera condición que se tiene que cumplir es que el volumen dimensionado tiene que ser mayor al volumen necesario. Entonces, primeramente se tiene que calcular el tiempo de sedimentación, el cual posteriormente nos permitirá poder obtener el volumen necesario al ser multiplicado por el caudal, obteniendo así un volumen de 6.149 metros cúbicos. Ahora bien, para el volumen dimensionado, como ya sabemos cuáles son todas las dimensiones de nuestro desalinador, solo toca reemplazar la fórmula obteniendo así un volumen de 9.063 metros cúbicos. Por lo tanto, la primera condición cumple. La segunda condición es que el área dimensionada tiene que ser mayor al área necesaria, por lo cual cumple debido a que el área dimensionada es de 142 metros cuadrados y el área necesaria es de 139 metros cuadrados. La relación entre la altura y la base estará en la relación de 1:2 y 1:3, por lo tanto también cumple debido a que esta relación es de 0,4. La cuarta condición es que el largo del desalinador tiene que ser mayor al largo que necesita la partícula para sedimentar. En el fondo, como ya conocemos el largo del desalinador de 64 metros, solo toca calcular el largo necesario a través de la multiplicación de la velocidad de escurrimiento por el tiempo de sedimentación, obteniendo así un largo necesario de 44 metros, lo cual también cumple. Finalmente se tiene la tabla resumen de las dimensiones del desalinador junto con la bibliografía